Volvemos aquí en Semana en Vivo. Le estaba preguntando aquí al doctor Ibáñez, Augusto Ibáñez, este tema de la reelección que permite, como usted bien dijo, la reelección inmediata que permite de alguna manera que el presidente que está en ejercicio pueda elegir a un fiscal para el gobierno que él preside, ¿sí? ¿Eso cómo ha afectado en términos democráticos? ¿Eso cómo lo considera usted? Es que se supone, María Jimena, que el presidente saliente, que ya salió de sus avatares y sus dificultades, etcétera, tenía la posibilidad de presentar una terna a la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal. ¿De quién? Pues del siguiente gobierno con una política criminal, una función de Estado muy pacífica, muy tranquila. Pero fíjese lo que está pasando, que un presidente nombra un fiscal, el fiscal aumenta su poder dentro de la misma fórmula de poder que se maneja en el Ejecutivo, y es muy posible que estén pensando entonces que en lugar de la terna la presente del presidente, la presente a sugerencia del fiscal. Eso se me hace una cuestión absolutamente Estamos peligrosa. hablando de este fiscal. Hipotéticamente algún fiscal que puede estar hoy en la fiscalía. No, estamos hablando de este fiscal, me parece. Pero puede suceder. Pero se está hablando mucho, no solamente del poder que tiene el procurador, sino del tremendo poder que tiene la fiscalía. También porque el fiscal puede intervenir en la elección presidencial, que no lo debe hacer, pero que hipotéticamente la gente dice que sí, y puede de esa manera cultivar para después recoger unos réditos políticos. ¿Cuál? La elección del próximo fiscal. Eso se me hace una cosa por lo menos asombrosa. Pero usted que fue procurador, usted en su momento, pues no creo que hubiera tenido la misma digamos, a mí nunca capacidad política que tiene hoy el procurador ni el fiscal. A ver, pues yo creo que ahí lo que hay en el trasfondo, yo creo que es una distorsión por completo de la función de esos organismos. ¿Usted que fue procurador? La verdad, no, a mí nunca se me ocurrió reelegirme. Jamás en la vida se me ocurrió, no porque piense que hubiera sido bueno o malo, simplemente no estaba dentro de mi concepto mental hacerlo y nunca había estado dentro de los que me antecedieron eso. Pero es que esto lo que pone el presidente ya es un vicio muy grande del sistema en Colombia, porque es que quienes llegan a esos cargos, sí, independientemente de su procedencia, no tendrían por qué tener ese tipo de condicionamientos, análisis, conductas o comportamientos. Es absurdo. Yo sigo pensando que la justicia en Colombia debe ser un símbolo de rectitud, de pureza, y peleo por eso. Me dicen que soy ingenuo, pero es que no, eso es lo que tiene que ser. Entonces, a mí lo que me preocupa, si es lo que ustedes dicen es cierto, que yo no sé, es que ni yo tampoco estemos permitiendo que lleguen a esos cargos de control personas que no tienen el sentido de la justicia que deberían tener. Y estamos hablando... Lo mismo pasa con el procurador, con el contralor o con el fiscal. No se le olvide que dentro de ese sistema de pesos y contrapesos, la mejor garantía que siempre tuvo la Constitución y que pretendió tener también el 91, acuérdense porque eso lo debatimos mucho en su momento, Antonio, fue precisamente garantizar que a esos cargos llegaban personas absolutamente impolutas, imparciales e idóneas. Desde esa perspectiva, obviamente, el tema del gobierno iba a funcionar. Se equivocaron. ¿Y por qué nos equivocamos? Porque obviamente se fue corrompiendo el sistema poco a poco, pero eso no debería ser. El sistema no se corrompe si la gente que está ya sentada es una gente que no se deja corromper y que entiende cuál es su función judicial y no una función política. Entonces no es problema de reforma constitucional, sino de seres, de candidatos. Yo estoy de acuerdo. No, en eso y de la elección de personas idóneas. Claro. No estoy diciendo que el fiscal no sea idóneo. Lo que pasa es que yo tengo... Ya lo dijo. No, yo no dije eso, en lo más mínimo. Yo lo que he dicho es que, por Dios, tenemos que hacer recapacitar, pero perdóname, esto mismo lo predico también de los magistrados de las Cortes. La verdad es que yo creo con mucho respeto que Colombia... No, yo sé, lo digo con mucho respeto porque yo no te incluyo dentro de esto, pero es que a nosotros se nos olvidó que a la Corte tenían que llegar siempre las personas de las más altas condiciones éticas y morales y con las mayores experiencias y con los mayores prestigios. Y obviamente han llegado muchos, pero no todos. Y todos hemos sido testigos de lo que ha pasado en las Cortes en los últimos años. Entonces yo creo que desde ese punto de vista lo que está totalmente distorsionado es el sentido de los valores en Colombia y nuestra capacidad de selección o de los procesos de selección de las personas que llegan a esos cargos. Hay, de acuerdo, las constituciones, hay una frase famosa del juez Holmes de Estados Unidos que decía que uno tiene que diseñar las constituciones y las instituciones en general como para, pensando en los hombres malos y no en los hombres buenos. Porque si uno legisla
para Los Ángeles, entonces le van a llegar las personas inapropiadas y se van a adueñar de esas instituciones y hacer de las suyas. Creo yo que ese tipo de diseño institucional que mencionaba Augusto del 91 estaba justamente encaminado en esa dirección, que es lo que en constitucionalismo se llama, digamos, el dilema este de Ulises, que se amarra al mástil para aguantar, digamos, las voces casi insuperables de las sirenas. Entonces, un país adopta cierto seguro contra tentaciones personalistas de reelección, no solamente del presidente, sino del procurador, del fiscal, del contralor, etcétera, etcétera. De tal manera que esos diseños institucionales tienen un sentido. Que el presidente, por ejemplo, no pudiera tener este tipo de relación con el fiscal tenía ese sentido. Que hubiera cierto velo de ignorancia, que dejara nombrado o por lo menos postulado a un fiscal, a una terna para fiscal, que no iba a afectar su gobierno porque ya era el siguiente gobierno, que era fundamental. Una vez que se toca la reelección y que además suceden las cosas que ustedes han mencionado, digamos, de cooptación de algunos sectores judiciales, por ejemplo, por parte de personas no idóneas, se trastoca y se desbarajusta totalmente el edificio constitucional. Y lo que hoy tenemos es un edificio desvencijado. Desvencijado porque, entre otras cosas, y ahí yo creo que la reelección de presidente fue importante, presentó un precedente nefasto personal, pero también desajustó el edificio constitucional. ¿Usted, por ejemplo, le parece que el fiscal, el procurador y la contralora han ejecutado o se han comportado en el puesto de manera, digamos, no tanto como, o sea, la pregunta es si han ido más allá de lo que debieron de haber ido? Bueno, esa es básicamente la tesis. Nosotros diseñamos un mecanismo en la constituyente, ya voy para allá, que se llama de concurrencia de poderes, que concurrieran el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para la conformación de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y la escogencia de los nombres para los organismos de control. Eso funcionó bastante bien al principio, pero se fue deteriorando. Sobre todo en el Consejo Superior de la Judicatura fue muy claro, eso se deterioró rápidamente, se volvió, empezó a aparecer el clientelismo, entonces tal vez el problema más grave que tiene la política universal, pero en Colombia es muy grave. Creo que en este punto más que juzgar quién está haciendo o no bien las cosas, lo importante es saber cómo vamos a hacer ahora para rediseñar todo eso. Y tenemos que hacer, como dice el profesor, leyes para seres humanos que se comportan no como deberían hacerlo, sino para evitar que se comporten mal. ¿Qué quiere decir eso? Prohibir la reelección de los cabezas de los órganos de control. Pero ¿cómo mejoramos la selección? Lo que dice Carlos Gustavo Arrieta, que es la selección de las personas claro, que llegan allá. ¿Cómo se hace hoy eso? Por hoy se está planteando que ya las cortes dejen de seleccionar los candidatos para que no empiecen a meterse en el terreno de los favores, que yo tengo un favor y ahora tú me lo haces a mí y todo lo demás. Y estamos buscando mecanismos para eso. En algunos casos la terna debe venir solamente de la presidencia de la República, pero un presidente de un periodo. Porque si el presidente se reelige, entonces ahí empieza ya tampoco a funcionar ese mecanismo. Un presidente que esté terminando su periodo, que esté ya gastando sus últimos espacios de poder y que no esté pensando que eso le va a servir a él después. Entonces, es ese diseño en el que es necesario ahora. ¿Cómo esto se desvencijó? Pero se desvencijó cuando es que estamos aquí hablando, desvencijó ¿por qué? Porque el procurador, la contralora y el fiscal se excedieron en lo que hicieron o no, porque es que si desvencijó en qué, maneras, no tiene nada que ver con las personas. Empezaron a pasar de una torte a otro lado. Entonces yo era magistrado de la torte, entonces me pasan es que hay otra idea ahí, María Jimena. El tema, si son 4 años y después se dijo que eran 8, el control de las leyes, César, el control de las leyes, que es Corte Constitucional, se suponía que eran 9 magistrados de diferentes orígenes que no coincidían con los periodos, ni de los mismos magistrados que lo nombraban, ni del presidente de la República. ¿Para qué? Para la imparcialidad, la tranquilidad de pensamiento, pasar las normas que eran correspondientes, que no tuvieran ningún sesgo de carácter político. Miren ustedes lo que está pasando en este instante.
que hay magistrados que están atravesando su periodo con el del presidente. 3 de ellos corresponden al presidente, y hágame el servicio lo que usted puede estar pasando allí, que hay una familiaridad conceptual que puede ser peligroso para el control constitucional de las leyes. No estoy hablando en contra de nadie en particular. Sí, no, del la sistema. Corte me parece, y sus miembros me parecen hoy impolutos, pero estoy diciendo que eso puede suceder y está pasando. Pero mire, yo creo que volvamos al punto. Yo quiero hacer referencia a lo que tú decías, César. Sí, yo reconozco que eso puede ser a veces una realidad de la política, pero la verdad yo sí me resisto, porque en el fondo lo que estamos diciendo es que tenemos que diseñar un marco constitucional para corruptos, para incompetentes, no sé, para politiqueros, y eso me parece, de verdad que como colombiano me da grima tener que aceptar que eso es lo que tiene que hacer. Obviamente, yo por el contrario creo que la función de un líder político es tratar con ingenuidad de ir planteando los retos hacia adelante, pero obviamente con ideas constructivas y no planteándolo desde un punto restrictivo, teniendo solamente temor de lo que va a pasar con la corrupción o con eso, porque así no vamos a avanzar nunca. Lo que estamos echando es para atrás, en vez de estar echando para adelante. Yo creo que un país no puede darse el lujo de hacer eso. ¿Esto por qué se desvertebró? Reconozcamos que sí cometimos un error en el 91, pues por todos que tuvimos que ver, y fue cambiar el sistema de elección de magistrados y el sistema de elección de algunos de los funcionarios de control. Bien, nos equivocamos porque tratando, presidente, de buscar una mayor dignidad, lo que hicimos fue politizar el sistema. Y eso fue un error garrafal, y eso se ha debido corregir desde antes. Yo creo que es que por principio el solo hecho de pensar que un magistrado tiene que coincidir con el periodo de uno u otro, ya de por sí eso parte de una premisa que es inaceptable, que es la politización de la justicia. Mire, obviamente la gente dice que todo tiempo pasado fue mejor. ¿A quién se le ocurría cuando yo fui magistrado del Consejo de Estado? Nunca se le pasaba ni siquiera por la mente que este podía ser un tema de interés para el gobierno, favorecer a un gobierno o no. Era un concepto de la justicia imparcial. Y eso es lo que yo quisiera volver a lograr. Yo creo que lo rompimos con el esquema de elección. Eso sí, nos equivocamos en eso. Pero, por ejemplo, yo les pongo el caso del magistrado Alberto Rojas. Una persona como Alberto Rojas, con los cuestionamientos que tiene Alberto Rojas, ¿hubiera podido llegar a la Corte Constitucional? En la época de la cooptación, posiblemente no. Y mire, todo lo que se cuestionó la cooptación, todo. Sí. Y mire usted los resultados positivos que en su momento produjo. En cambio, apenas se salió de eso. Y no digo que sea el mejor de los esquemas de elección, no. Tampoco. No es, pero por lo menos sí demostró ser muchísimo mejor que lo que hoy en día tenemos. Muchísimo mejor. Un error, un pecado por exceso fue, y en esto te doy la razón, pensar que necesitábamos una super procuraduría con unos poderes para perseguir la corrupción que incluyen obviamente la posibilidad de remover a funcionarios de elección popular, que nos ha llevado a todo este rifirrafe, Petro, etcétera, etcétera. Eso fue, y lo discutimos en otra ocasión, producto de un celo extremo de los constituyentes que querían tener, digamos, un vigilante muy poderoso justamente contra los corruptos, pensando, y yo sigo defendiendo la idea de Homs, que hay que pensar primero en el hombre malo y cerrarle, digamos, sí, el camino. Creo que ahí pensamos en unos hombres demasiado malos y creamos una procuraduría demasiado poderosa, con los resultados que están a la vista. Claro, de ahí es mucho más la culpa del código disciplinario, claro, que de la norma constitucional. Es cierto. Porque el código disciplinario le dio 76 causales de destitución. A ver, pero si uno se pone a mirar eso, Antonio, realmente la Procuraduría de hoy no es que sea mucho más poderosa que la Procuraduría de siempre. Y entonces, no es que tengamos poderes, simplemente es que hoy lo que hemos visto es una posición mucho más activa, más cuestionable en ciertos puntos de la entidad, que a mí me parece que no es tan cuestionable, me parece que ha actuado bien y siempre ha tenido atribuciones siempre de investigar y sancionar a funcionarios elegidos popularmente. Eso no tiene nada de nuevo, eso lo tuvo antes de la reforma del 91. Pero espérese un momentico, después de esta pausa volvemos, y recogemos el tema que puso aquí Carlos Gustavo Rita sobre si realmente el procurador Ordóñez es un procurador que no puede ser controversial, que fue lo que usted dijo, ¿no? que es muy un tema que lo recojo para la próxima parte de esta discusión. No se vayan, ya volvemos.